Bienvenidos a todos a la conferencia del tercer trimestre del 2024 de Visan. En esta ocasión hemos incorporado un dragón rojo, que es un animal sagrado dentro de la tradición china, para hablar de China, precisamente, puesto que llevamos bastante tiempo invertidos en este país y luego llevamos más tiempo aún viéndolo a la distancia. Y bueno, pues pensamos que recientemente, con los últimos acontecimientos que ahora explicamos, pues puede ser, no lo sabemos, esto el mundo y el tiempo dirá, que está empezando a tomar vuelo, a tomar altura las inversiones que tenemos ahí y el país en general. Venga, empezamos. En primer lugar, hablaremos, como siempre, de la rentabilidad agregada de clientes Visan. Luego pasaremos a una vista de pájaro para analizar un poco lo que normalmente analizamos los puntos importantes del mercado. Hablaremos de China y el crecimiento económico. Esto lo conectamos con las presentaciones que hemos ido haciendo a lo largo de este año y lo alargaremos un pelín más. Finalmente, muchas familias nos han pedido algo de información en relación a las elecciones de Estados Unidos y daremos un poco nuestra opinión al respecto. Y finalmente, brevemente explicar Visa en largo plazo. Muy bien, empezamos. La rentabilidad agregada de clientes Visa en este tercer trimestre del 2024 es del 4,87. El asset allocation que hemos tenido a lo largo de este tiempo, en marzo del 2024 de este año, teníamos poca pólvora y deshicimos lo que es el protocolo para ir a full a largo plazo. Como si volviéramos a la situación original, con lo cual hemos vuelto a la proporción correcta, más o menos un 14-79% a largo plazo. Seguimos teniendo entre un 6 y un 7% de blindaje, que esto va siempre en función de las necesidades de las familias. Desde el último trimestre hasta hoy la variación ha sido mínima y de hecho simplemente ha crecido un pelín la proporción de largo plazo, puesto que las acciones han crecido. Hemos ganado más dinero que con la pólvora y por lo tanto las proporciones se han modificado. La rentabilidad agregada de clientes Visan, aquí lo vemos a lo largo del tiempo, pues llevamos este 4,9 como hemos comentado y un acumulado de casi el 130%. En este lapso pues ha ido mucho mejor pues el Eurostoxx, el IBEX e incluso la vivienda en España. Lo único que lo ha hecho algo peor ha sido la renta fija. Empezó el año bastante mal, pero ha ido remontando poco a poco. Aunque al fin de año veremos cómo acabaremos y bueno, normalmente un tema de probabilidades, los últimos meses del año suelen ser relativamente buenos, pero todo el mundo sabe que esto es un poco lotería, no lo sabemos seguro, pero veremos cómo acabamos de aquí a fin de año. Esta transparencia la suelo poner, puesto que es importante entender que estamos en un ciclo secular alcista y que estos tramos de subidas importantes aún nos quedan, en principio, hasta el año 2028-2032, de forma bastante probable. Esto no es matemática pura, simplemente son ciclos. A veces se acortan, se alargan, dependiendo de fuerzas externas, ya lo iremos viendo. Pero que hoy por hoy el mercado sigue teniendo una importante fuerza alcista. Aquí vemos, es interesante ver qué deberíamos ganar si tuviéramos un portfolio diversificado, según los criterios relativamente conservadores de JP Morgan, ¿vale? Y digo conservadores porque tampoco lo son tanto. Cerca del 50% en renta variable, pero también teniendo en cuenta REITs, que son Real Estate Investment Trusts, para invertir a través de fondos de inversión, entre comillas, en activos inmobiliarios. Y aquí vemos lo más importante, que es en promedio lo que se podría ganar, ¿no? En 2024 estamos en que en este año deberíamos haber ganado más o menos un 10. Nosotros estamos en un 5, estamos claramente por debajo y bueno, si vemos a lo largo de la historia hemos tenido años mejor, peor, pero en promedios vamos bastante en línea. Ya comentamos, tuvimos un año 2023 malo, ¿vale? Bastante malo porque acabamos planos. En cambio, el 2022 tuvimos una reducción del 3%, el mercado cayó más y finalmente, pues, no hemos recuperado ni mucho menos la situación que teníamos al principio, pero vamos en la buena dirección y más con las medidas que hemos ido tomando a lo largo de este año, como veremos.
Además, ha empezado el ciclo de bajista, de reducción de tipos de interés por la Reserva Federal. No solamente la Reserva Federal, sino el resto de bancos centrales, Banco Central Europeo y el de Canadá y muchísimos otros, salvo el de Japón, que debido a su política, yo llamaría exagerada, de tantísimos años con tipos de interés negativos o cero, pues ahora está empezando a subir tipos de interés. Un poco va a la contra el resto del mercado. Vemos aquí la rentabilidad que suele haber 12 meses más tarde después del primer recorte de tipos de interés en Estados Unidos. Y vemos cómo de forma habitual, desde el año 99, hace casi 100 años, el mercado 12 meses más tarde suele subir. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente, y no digo siempre porque ya vemos que en los mercados esto lo de siempre no se da nunca, ¿vale? Es las posibilidades de que las empresas les vaya mejor si se reduce el coste financiero es obvio, suele ser mejor por temas de costes, tienen menos gastos financieros y en segundo lugar por las valoraciones. Al ser la tasa de tipos de interés menor, la tasa de descuento en las que se valoran las compañías pues es menor y por lo tanto pues el múltiplo sube, con lo cual las valoraciones también. Esto no ha sido así en dos casos, que fue en 2001 y 2007, que por ser tan recientes, normalmente la gente hace referencia a estos casos, pero bueno, hay que ver la historia en su amplitud. Y estos casos, que sí que es cierto que hubo muchísimos problemas un año más tarde, por lo general no es lo habitual, ¿de acuerdo? Y en estos casos tuvieron que bajar los tipos de interés de forma muy rápida porque realmente había una recesión importante. También es cierto que en otros momentos en los que ha bajado la Reserva Federal los tipos de interés, se entró en recesión, pero aún así las acciones subieron, por el efecto, como digo, de incremento de las valoraciones. Otros factores que de momento no los hemos visto, pero que ahí están, históricamente, a cabo de 3, 6 o en naranja, bueno, en rojo, naranja raro, 12 meses, estos son 12 meses, las empresas pequeñas suelen crecer más que las empresas grandes. Y esto se debe a que la gran corporación tiene acceso mucho mejor al mercado de capitales y suele financiarse a un tipo más barato y normalmente a tipo fijo. Las empresas pequeñas no tienen esta capacidad y suelen apalancarse a tipos más caros y además con tipo variable, con lo cual están muchísimo más sujetos a los vaivenes de los tipos de interés. Por lo cual, si bajan los tipos, son las primeras en ser beneficiadas directamente y por eso pueden crecer más. Además, estamos viendo cómo la renta fija, hemos acabado un periodo en el cual tener una exposición en renta fija te ayudaba en los momentos de caídas del mercado de acciones. Y esto era porque estábamos bajo un régimen, normalmente esto funciona cuando estás bajo un régimen con la inflación baja, por debajo normalmente del 2%. Entonces, aquí lo que vemos en el gráfico es una correlación entre las acciones y los bonos. Lo hemos visto en otras ocasiones, pero vale la pena recordarlo. ¿Qué significa? Que si estamos por encima de cero, esto implica que cuando las acciones suben, la renta fija sube. En cambio, cuando estamos por debajo, las acciones caen y la renta fija también cae, ¿vale? Bueno, y sube, perdón, es al revés. Con lo cual te interesa, en escenarios en los que la inflación es baja, tener renta fija, porque si las acciones caen, la renta fija sube y suele compensar las pérdidas. Ahora mismo, después del COVID, la situación se ha revertido y digamos que estamos volviendo a una normalidad. ¿Normalidad por qué? Porque normalmente la historia te demuestra que la inflación no suele estar entre el 1 y el 2, sino suele ser superior. Y bueno, pues este régimen que hemos estado de 20 años con inflaciones mucho más bajas, pues parece que se ha acabado. No digamos ahora de que vamos a tener inflaciones enormes, ¿no? Pero sí que entramos en un régimen normalizado más bien, ¿no? Con inflaciones en torno al 3, 4, incluso el 5%, que no sería nada extraño. Bien, en estos casos hemos de tener en cuenta que la renta fija a largo plazo fluctúa al mismo tiempo que las acciones. Muy bien, ¿en qué situación estamos a nivel bursátil americano? Ahora quedan 10, 11 días para las elecciones de Estados Unidos y evidentemente tienen un impacto, puesto que dependiendo del candidato, las políticas que se llevan son unas u otras y esto nos interesa.
Pero históricamente, sin entrar en si gobierna uno u otro, hay ciertos patrones que se dan. Y aquí vemos con datos históricos qué es lo que ocurre, ¿no? Y normalmente, pues en el año de las elecciones, que es el año actual, 2024, el comportamiento es la primera mitad del año no suele ser muy bueno, aunque este año sí que lo ha sido. Después, poco a poco, tiene una subida importante en el tercer trimestre, para luego, en finales de septiembre y principios de octubre, tener unas caídas importantes, y a partir de aquí, en general, son subidas lo que tenemos de aquí a fin de año. Con lo cual, a fecha de hoy, teóricamente, deberíamos ya empezar en esta pata de subidas que tenemos aquí. Y de hecho, de los 4 años, cada 4 años que se elige presidente en Estados Unidos, estamos en la fase más alcista de todas, ¿de acuerdo? Estamos, bueno, pues digamos, en el primer tercio de esta fase más alcista. Con lo cual, en estos momentos nos interesa estar con una mentalidad y una disposición alcista en acciones, sí, en estos momentos, sin duda. Otra de las características que hemos repasado en el pasado es que nosotros hacemos factor investing cuando invertimos en acciones. ¿Qué significa? No tenemos todo invertido en un solo país, como ahora mismo, que está todo concentrado en Estados Unidos, creemos de forma desproporcionada. Esto va y viene, o sea, son ciclos. Aquí vemos la comparativa entre mercados desarrollados y Estados Unidos. En mercados desarrollados entendemos Canadá, Europa, también Japón. Y aquí vemos cómo, en general, desde el año 50 y pico hasta, digamos, el 90 y 90, que hubo una crisis inmobiliaria, la progresión fue muy favorable a los mercados desarrollados no estadounidenses. Pero desde entonces se giró completamente el ciclo y hemos ido hasta la situación totalmente contraria. Estas tendencias tan fuertes no se revierten de forma sencilla y puede seguir así más tiempo. Lo que sí tenemos claro es que estamos en un extremo clarísimo que no se ha dado en muchísimos años y que probablemente se revierta tarde o temprano. Por eso nosotros, a la hora de invertir, no podemos tener todos los huevos en Estados Unidos y más ahora, hoy en día, con los precios, etcétera. Somos conscientes de que tenemos que tener una parte, y más porque aquello que crece es probable que siga creciendo, pero no podemos tener una exposición mayoritaria ahí sin más, ¿de acuerdo? Creemos muchísimo en el poder de la diversificación. Y estas grandes tendencias que vemos aquí en una sola dirección son más bien poco habituales. Lo normal son situaciones de este estilo, con subidas, bajadas, entradas, salidas, etc. Bien, Goldman Sachs ahora mismo ha publicado en su informe que suele publicar, juntamente con los datos de Robert Shiller, explican que en función de los precios de los mercados, la capacidad, digamos, predictiva que hay en los próximos 10 años de ganar o no ganar dinero. Claro, ¿qué nos encontramos? Que ellos son capaces de predecir, entre comillas, y además esto no es matemático ni es inmediato, porque puedes estar 3 o 4 años mal, diciendo esto es caro, y sigue subiendo el mercado y dejar de ganar más bien muchísimo dinero, pero nos encontramos que a 5 años vista, 7 años vista, hay una correlación muy importante y nada desdeñable, de hecho. Y entonces estas dos líneas, una te dice cuál es la valoración que debería tener teórica y la otra es cuál es la realidad. Es muy interesante. Entonces, cuando los precios suben, son caros para comprar la misma empresa, normalmente la rentabilidad a futuro, 10 años vista, es mucho menor. En cambio, cuando los precios son baratos, normalmente a 10 años vista, esa rentabilidad suele ser mayor. Y eso forma parte de la mentalidad cíclica que tenemos. Es decir, lo normal en los ciclos es que lo que es caro acaba siendo barato y barato caro. Todo cambia, nada permanece siempre inalterado. Y en este caso estamos ante una fase inicial del ciclo bastante cara que nos indica a que con las valoraciones que tenemos ahora mismo del mercado americano, la rentabilidad promedia que deberíamos poder obtener en los próximos 10 años están en torno al 3%, que es claramente inferior al 8 y al 9% histórico, más bien un 9% histórico. Claro, el promedio lo tenemos aquí, más o menos aquí no llega al 10, un 9 y pico, ¿vale? Este es el promedio, con años buenos y años malos. Nosotros, a la hora de invertir, vamos con un plazo de inversión mínimo de 5 años y no nos podemos permitir a 10 años no ganar dinero, en ningún caso. Por eso,
estamos invertidos, no todo en Estados Unidos. Y esto es importante entenderlo, porque a corto plazo puede ser que nos perjudique. Y digo a corto plazo, porque a largo no. A largo todo lo contrario. Es muy probable que nos beneficie. Aquí vemos, y aquí hay un montón de datos, pero los miraremos súper rápido. Fijaros, en el año 1900, ¿qué porcentaje del mercado bursátil lo tenía Estados Unidos? Vemos cómo Estados Unidos empezó con un 15 y Gran Bretaña con un 24. Gran Bretaña en aquel momento era el líder del mundo, pero enseguida, después de la Primera Guerra Mundial, ya Estados Unidos tomó la batuta, porque el flujo de capitales se fue hacia Estados Unidos, no solamente de Inglaterra, sino también desde Alemania. A raíz de la subida de todos los problemas de inflación, la entrada del comunismo en Alemania, pues la gente salió pues, pies en polvorosa. Entonces, fijaros los porcentajes cómo van cambiando, ¿no? Y Estados Unidos pues, ha sido claramente hegemónico, hasta la llegada de Japón, que pasó a tener un papel enorme y junto con el punto de 1989, que fue el top de la bolsa japonesa. Entonces, Estados Unidos sí que perdió en este sentido la hegemonía y la ha vuelto a ganar. Pero claro, esto decimos, bueno, es lógico que tenga esta hegemonía, se justifica con los números, los datos, etcétera, etcétera. Bueno, hay varios factores, pero uno de los más importantes es la valoración. En este gráfico de aquí, lo que vemos es todos los países del mundo, sus bolsas y también el rango, porque sumamos varios criterios de valoración, ¿vale? Valoración en función de los valores contables o en función del cash flow que generan o en función de lo que ganan o los dividendos, ¿de acuerdo? Son los 4 principales factores que estamos haciendo aquí. Entonces hacemos un ranking y decimos cuáles son los países más baratos o los más caros. Bueno, el más barato con diferencia en estos momentos es Hong Kong. Hong Kong, donde tenemos precisamente una exposición enorme, en estos momentos enorme, me refiero que en estos momentos tienes aquí la exposición de China, está el 3% de lo que es la bolsa mundial, ¿de acuerdo? Pero no se justifica con la capacidad de creación de riqueza que tiene, que veremos luego. Hay muchos otros países que en estos momentos son muy baratos. ¿Eso qué significa? ¿Que seguro que van a ganar dinero? No, no es seguro. O sea, seguro no hay nada. Pero que algo que es barato y que las fuerzas de mercado pueden llegar a restablecer ni que sea a un promedio razonable los precios. Ahora están muy deprimidos estos precios de estos países. Solamente que se normalice, no digo que tenga que ser caro, no, que se normalice, ya la ganancia es muy, muy sustancial. Estados Unidos está en la franja más alta. ¿Qué tenemos más caro que Estados Unidos? Tenemos la India, carísimo, Dinamarca, carísimo, y después, bueno, Rusia simplemente no tenemos los valores porque es uninvestable, debido a la guerra. Aunque Rusia, sinceramente, estaría aquí abajo y sería una de las zonas más interesantes para invertir en estos momentos, siguiendo criterios puramente económicos, evidentemente. Muy bien. Esta es nuestra política de cierta diversificación en todos los sentidos. Pasamos a China. Y ahora vamos a explicar un momento lo del dragón, ¿no? Que hemos encontrado ahí el dragón y a ver qué racional hay. En primer lugar, China es un país muy potente, que ahora veremos a nivel de PIB, potentísimo, con un crecimiento impresionante, pero que ha sufrido, lleva los 3 últimos años con una situación, diría, hasta cierto punto catastrófica. ¿Debido a qué? El propio gobierno chino, viendo el nivel, y aquí vemos el nivel de ventas que se estaban haciendo de casas en el inmobiliario en China, llegó a un punto abrumador, excesivo, a todas luces. ¿Qué ocurrió? Que fue necesario, y yo creo que el gobierno chino, que ya sabemos que no es ninguna democracia, pero bueno, cuando actúan. Fijaros, aquí en España, el movimiento, la política, los poderes fácticos en España nunca intentaron frenar la burbuja que hubo aquí. Al contrario, venga, se apuntó todo el mundo a la fiesta. Los chinos son muy distintos. Bueno, y luego pasó lo que pasó en España, ¿no? Tantísimos años, desde el 2007 hasta ahora, no hemos recuperado el valor de las viviendas. Es verdad que en las grandes ciudades ya se empezó a recuperar en el año 2000, 2001, 2002, pero en muchísimos sitios de España aún siguen por debajo del precio de la crisis del 2007. Entonces, ¿qué han hecho los chinos? Pues han dicho, esto se nos va de las manos, vamos a hacer una demolición controlada. Y poca gente tiene la capacidad de hacer algo así. Pero esta gente lo hace y dice, mira, vamos a romper el mercado. Y empezaron.
Y además, pues con investigaciones, metiendo a prisión un mogollón de ejecutivos de inmobiliarias que, bueno, actúan de forma, pues, mentalidad burbuja. Tranquilo, tú me das dinero y ya te construiré, y luego no se vende y te quedas, pues que las familias sencillas ponían dinero y no se construía nada, o sea, perdían los ahorros, ¿no? Y todo este tipo de comportamiento que aquí en España ya hemos aprendido, y esto ya no se hace, pues en China aún les faltaba, pero fue iniciativa gubernamental, que esto desde mi punto de vista tiene muchísimo mérito. ¿Esto qué produjo? Pues una hecatombe enorme, no sé si recordáis lo de Evergrande y compañía, y produjo básicamente un parón enorme a nivel chino. ¿Qué ocurrió? Que pasó del crecimiento vía inmobiliario y se trasladó todo el crecimiento a nivel industrial. Y de hecho el PIB de China no llegó a caer. Ahora bien, las malas noticias de China abundan por doquier. Y hoy en día la gente habla mal o muy mal de China, ¿vale? Yo qué sé, esto lo cogemos de hace 2 días y Newsweek, CNN, Wall Street Journal, todo el mundo habla mal, ¿no? Esto va a ser un desastre, no sé qué, no sé cuántos. Un poco como en 2010, 11 y 12 de España, ¿no? Que todo el mundo hablaba fatal de España. Y luego pues ha habido una evolución más que positiva si miramos el inmobiliario desde el año 2012, ¿no? A nivel bursátil, relativamente también. No tan bien, pero desde esos mínimos ha ido relativamente bien, ¿no? Entonces, noticias del estilo Financial Times vemos, ¿no? Pues resulta que no se están fundando compañías en China. Uno se queda mirándolo así y dice, perdón, en China no se fundan compañías, como si estuvieran ahora con nada, con cuatro compañías que se están fundando en China, mucho menos que hace mucho. Bueno, esto es típica, yo llamaría, no sé, propaganda, no sé cómo llamarlo, porque, bueno, son datos de compañías que están preparadas para el private equity, ¿vale? Para ser compradas y vendidas en mercados de private equity. Los chinos ya les da igual esto. Ahora ya van, claro, evidentemente se están generando muchísimos negocios en China y de hecho la vitalidad económica ahí es impresionante. Lo único que les da bastante igual si viene un private equity y te lo compra luego. Ellos trabajan para ellos, ahorran para ellos y de hecho gastan muy poco y siguen con una mentalidad de ahorro impresionante, y más después del COVID, que tuvieron un shock psicológico enorme y muchísima gente pues ha optado por ahorrar e ir con muchísimo cuidado, ¿vale? ¿Cuál es la realidad de China? Bueno, aquí vemos el PIB de Estados Unidos en color azul. El PIB es el Producto Interior Bruto, digamos lo que produce, es capaz de producir un país y suma varios componentes, pero para hacerlo sencillo, es una medida agregada, ¿no? Entonces vemos aquí el PIB americano, qué tendencia espectacular, ¿vale? Entonces aquí vemos el PIB europeo. Y fijaros que la eurozona ha seguido una evolución muy similar a la americana, un poco más abrupta, digamos, pero desde la crisis que hubo aquí en Europa, inmobiliaria, y después la crisis directamente del euro en 2012, no hemos levantado cabeza. En gran parte por la política, desde mi punto de vista, lo he comentado siempre, nefasta, de incorporar los tipos de interés negativos, que esto es lo que ha sido un descalabro de primer nivel y no levantar cabezas a nivel corporativo. Hubiera sido muchísimo mejor al estilo americano, que fue cortar cabezas a los bancos directamente, no fusionarlos a todos y aquí no ha pasado nada, sino los que lo han hecho mal, ¡pum!, quiebra, limpiar rápidamente en 1 o 2 años la porquería del mercado. Habrá pérdidas, lo sentimos mucho, o sea, es lo que hay, de forma importante para mucha gente, pero la economía la saneas y sigues, ¿vale? Esta modalidad en gran parte es lo que han hecho los chinos y lo que han hecho los americanos, muchísimo más sano. Aquí en Europa nos hemos equivocado muchísimo y seguimos así, con esta mentalidad burócrata, en fin, es un desastre. Fijaros, el PIB, cómo seguimos desde el 2007 con prácticamente las mismas cifras de PIB. Para mí una auténtica pena y un desastre. Mientras China, fijaros, aquí parecía tercermundista China en el año 92, en el año 2000 ya empezaba a levantar cabeza y qué desarrollo más espectacular. Claro, ahora China, es cierto que a partir del año 2021, a raíz de lo que he comentado, la crisis inmobiliaria, la destrucción brutal de riqueza que ha habido por el inmobiliario se ha visto resuelta por la parte industrial, y un poco equilibrado, con lo cual no vemos aquí unas caídas atroces a nivel del PIB chino. Pensamos que este PIB que ponemos aquí está todo pasado a trillones de dólares, o sea, estamos cogiendo la divisa en dólar. Muy bien.
O sea que para empezar no estamos hablando de una economía cualquiera, o sea, es más mayor que toda Europa entera y además se le acerca muchísimo y con un mayor crecimiento que la americana, salvo estos últimos 3 años por motivos obvios, para absorber toda la situación inmobiliaria. Aquí vemos el mercado de Hong Kong desde el año 87. Claro, el mercado chino está muchísimo menos desarrollado a nivel financiero, pero de Hong Kong no. Y Hong Kong acoge una cantidad enorme de empresas chinas, ¿vale? Y hoy en día Hong Kong es chino. O sea, los acuerdos con Gran Bretaña ya vencieron hace muchos años, pero mantenían cierta independencia, pero ya desde el 2020-21 se acabó la independencia de Hong Kong, ¿vale? Y hubo esas manifestaciones y tal que perdieron, porque al final contra China es que, bueno, en fin, es muy difícil ir contra esto y nada, ahora Hong Kong depende de China. Entonces aquí vemos la evolución de las acciones de Hong Kong. Fijaros, el crecimiento es bastante potente, pero desde el año 2008 no han levantado cabeza. Muy similar a lo que ha pasado en China. Insisto que tienen mucha correlación. Y de hecho, desde el año 2021, cuando hay todo el desplome inmobiliario, las acciones sufren muchísimo. Y ahora aquí vamos al análisis, creo yo, interesante. Toda evolución, si tú estás creciendo a nivel de PIB y sigues creciendo, y China seguirá creciendo este año, quizás intentará crecer cerca del 4 o del 5% en yuanes. Después tenemos los tipos de cambio, por eso a veces la curva es plana en dólares, pero en yuanes sigue creciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que es un país claramente ascendente y los crecimientos ahí son fuertes. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos visto que estamos hablando de un país con crecimiento, con una capacidad tecnológica abrumadora, por mucho que lo critiquen y se habla por todo el mundo mal, nos gusta esta tesis. Cuando algo está despreciado por todo el mundo, analizamos si es cierto o no, si tiene sentido, y desde nuestro punto de vista no lo tiene. Es decir, hay mucha mala prensa, también por un tema geopolítico, ¿vale? A Estados Unidos le interesa y a muchos poderes también, pero vamos a la objetividad. Realmente las empresas chinas, sobre todo la parte tecnológica que nos interesa a nosotros, ¿son un desastre? No, son de primer nivel y de hecho la tecnología china ahora mismo, después de Estados Unidos, es la más potente que hay, así tal cual. Y yo creo que en muchos sectores rivaliza o es superior a la americana y casi siempre de la europea. Con lo cual, ¿dónde debería estar? Nosotros hemos iniciado compras por esta zona de aquí, ¿vale? Pero claro, estos movimientos de aquí es que marean, porque sube, baja, tal, no sé qué, pero somos muy conscientes de que estamos comprando en momentos complicados, muy complicados para China y que nadie los quiere. Eso, evidentemente, es una visión a medio y largo plazo. No estamos comprando activos chinos para tener 3 meses o 6 meses, salvo que veamos que el gobierno chino se vuelve loco, que esto puede pasar, ¿vale? Pero no lo creemos, porque la situación ahora, esta gente a nivel económico es bastante profesional y no creemos que, no están por mucho populismo. Al contrario, que en Europa y en Estados Unidos hay mucha más tendencia a intentar gustar a la gente, con lo cual regalar el dinero. Ahí no es tanto así. Con lo cual van mucho más de forma objetiva y eso, pues bueno, a nivel económico siempre es mejor. Esta línea marca los mínimos. Cuando el mercado cayó este mínimo. Cuando volvió a caer lo respetó. Aquí también lo respetó y por aquí se activaron todas las alarmas. Claro, en 2022 que penetró el mínimo y aquí pasó 3/4 de lo mismo. Con lo cual aquí ha habido un ambiente de máxima pesimismo a nivel chino, pero que se ha aguantado, se ha mantenido, ¿vale? Esto es muy importante. Las últimas medidas chinas parecen que van en la buena dirección, que ahora las repasaremos, y esto ha hecho un rebote, ¿vale? Que nosotros nos hemos aprovechado, evidentemente, de esta parte de aquí. La pregunta es, ¿hay más futuro en esto? Y desde mi punto de vista, sí. Si trazamos una línea media, llegaríamos a los 35, más o menos, 35, ¿vale? Más o menos 32, 37. Si el mercado se calentara, podríamos llegar evidentemente hasta aquí arriba, que no lo vemos, pero estamos en torno a los 52, una cosa así. Es decir, que a precios de 20.000 que tenemos, para llegar a 35 más o menos, pues tenemos un recorrido al alza enorme, simplemente para alcanzar precios normales. Y mi tesis es que si llegara a este nivel no tardaremos mucho tiempo, porque cuando China empieza a subir, sube y de forma importante y de forma rápida. Con lo cual hemos comprado a estos niveles, cuando sabemos que a la gente no le gusta, cuando hay mucha crítica, cuando todo el mundo habla mal, y a esperar, tocará esperar con paciencia, subidas, bajadas, veremos que las cosas van bien, no van mal, bueno, pero esta es nuestra tesis. Este es el mercado chino.
que empezó mucho más tarde. El de Hong Kong llevaba muchísimos más años de desarrollo gracias a, bueno, era una colonia inglesa, pero los chinos no, era un mundo agrario prácticamente, pero se han reconvertido muy rápido. Y claro, se metieron a invertir en bolsa y su primera experiencia fue de burbuja. O sea, eso pareció que era el casino, el gran casino, ¿no? Y bueno, pues pasó lo que pasó. Desde entonces no han vuelto a superar este máximo. Caídas fuertes, vuelve a respetar este mínimo, vuelve a subir. Aquí no, ni llega, pero casi. Y aquí es cuando aquí más o menos lo respeta y aquí entran las alarmas. Parece que lo intenta romper al alza, en plan, bien, volvemos a ir bien, y no, vuelves a caer. O sea, ha sido tremendo, ¿vale? Y aquí, pum, han roto al alza y están manteniéndose en esta posición. Si os fijáis, esto es un poco el reflejo de esta parte de aquí, ¿vale? Esto de aquí, pero esto en la parte puramente solamente de empresas chinas, no de Hong Kong, ¿vale? Siguen más o menos el mismo patrón. Bien, ¿tan mal van los chinos? No, para nada. Si vemos las empresas que tienen unicorns, ¿vale? Que son empresas de $1 billón, billón americano, más de 1.000 millones, pues bueno, aquí vemos en Estados Unidos se han creado 487, en China 300. Es que fijaros, 300. España no se la ve, ¿eh? No, yo no la veo aquí, no la veo. Y de empresas de países europeos tenemos Inglaterra, quizá el más activo, Alemania y Francia, pero poca cosa más, ¿eh? Y después viene, fijaros, la India. Con lo cual, el ímpetu económico que nos encontramos en China es impresionante. Después, aquí estamos hablando mucho de inteligencia artificial, y este gráfico que vemos son las patentes de inteligencia artificial que hay en el mundo actualmente. Y vemos compañía tras compañía qué número de patentes tiene y quién las ostenta. Aquí vemos, bueno, IBM no ha ido muy bien como empresa y siempre ha hecho muchas patentes, ¿vale? Después las vende, hace historias y tal. Pero enseguida ya nos encontramos con Alphabet, ¿no? Con Google, ¿no? Y nos encontramos con Microsoft, ¿vale? Nos encontramos con Adobe, ¿vale? Pues son empresas americanas que les ha ido muy bien, que están invirtiendo de forma muy importante en todo lo que es inteligencia artificial. Pero es que las chinas, fijaros, o sea, se están llevando la palma y de hecho están invirtiendo de forma impresionante en todo lo que es inteligencia artificial, que nos llega poco aquí a Europa, os lo digo, nos llega poco. Lo que hay ahí es impresionante. Con lo cual, ¿retrasados a nivel tecnológico? No. Aquí vemos las universidades y vemos 3/4 de lo mismo. Esta es un ranking, del Leiden Ranking, que básicamente no hay criterio subjetivo. Aquí te dicen, a ver, de las publicaciones que hace la universidad, ¿cuántos links o hay menciones en otras publicaciones? Número 1 del mundo es Harvard. Bien, pero es que la número 2 ya Zhejiang University, pero es que muy cerquita, ¿eh? Pero es que la tercera, la cuarta, después viene de la Universidad de Toronto, la quinta, y después las próximas 6 son todas chinas. De hecho, casi todo es chino. Y vemos una de Brasil, Sao Paulo, después vuelve a ver la Universidad de Michigan, después la de Johns Hopkins, Stanford, bien. Bien, pero vamos, y Oxford, la primera europea que sale aquí, porque claro, Europa, a veces, ¿dónde está Europa, no? Pues mira, aparece en la posición 23 y Oxford. Madre mía, ¿eh? Qué desastre. Pues si quieres que un país avance, necesitas una plataforma universitaria de primer nivel, ¿vale? Que produzca evidentemente conocimiento. Ya lo vemos, si es que lo estamos viendo. ¿Cómo vamos a decir que esta gente no se está preparando para el futuro? Madre mía. Seguimos. Las medidas que se tomaron en consideración por parte del gobierno chino han sido una reducción de las tasas de interés y requisitos de reserva bancaria. Esto se ha empezado a hacer en septiembre de este año y en octubre, lo que ha impulsado de forma muy agresiva los mercados al alza. Después han estado apoyando el sector inmobiliario, que está muy fastidiado, pero están siempre intentando poner medidas para que la demanda se vaya dinamizando. También incentivos para el mercado de valores, para que la gente, pues, en lugar de tener el dinero metido en el banco o en la cajón de los zapatos, pues invierta en compañías, ¿vale? Y aparte que también ayuda a que las propias compañías cotizadas, que suelen ser mastodontes, puedan tener liquidez para comprar sus propias acciones. Esto es algo que hace Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, pues para el mundo chino pues era un poco raro, porque quizá lo veían muy especulativo, etcétera, etcétera, pero es algo muy habitual en el mundo anglosajón y están empezando a adoptar medidas de este tipo, ¿no? Y también un reforzamiento del capital bancario. Importantísimo tener bancos fuertes para poder tener y que el crédito fluya y fluya correctamente. Muy bien, y acabamos, ¿no? Ahora está viendo ahora mismo la reunión de los BRICS
Y bueno, pues el presidente Xi Jinping pues lo ha comentado, ¿no? Que tienen que reformar la estructura financiera mundial y que los BRICS tienen que tomar un liderazgo, ¿vale? Para un poco el balance de poder en el mundo. Bueno, esto es un aviso a navegantes básicamente en relación al dólar y pues se están alineando cada vez más. En el año 2000 Estados Unidos, la mayoría de países tenían partnership con Estados Unidos. En el año 2020, y esto aún es peor ahora, la gran mayoría del mundo, que es el mundo, digamos, el bloque oriental, están con China como principal partner económico, ¿no? Incluso Alemania, que ya pasaba a ser chino y ahora muchísimo más. España también. Y ahora los negocios españoles hay mucha más relación con China que con Estados Unidos. Con lo cual, esto tiene muchísimas implicaciones a nivel de comercio, a nivel de transacciones, a nivel de muchísimas cosas. Muy bien, y aquí terminamos la parte de China. Insisto, esta visión que tenemos no es una visión cortoplacista, salvo que haya alguna cosa que veamos extremadamente rara, que no nos guste nada y nos obligue a salirnos. Y pensamos que es una posición muy interesante para mantener cierto tiempo, ¿vale? Ya iremos viendo la evolución de las cosas. Seguimos. Muchas familias me habéis comentado qué va a pasar con las elecciones americanas. Bueno, nadie sabe quién va a ganar. De hecho, a la vista de los polls o las encuestas está todo muy empatado. Aquí vemos, por ejemplo, un gráfico de Real Clear Politics, en el cual en Estados Unidos van por estados, ¿no? Cada estado tiene un número que son electoral votes, que son como votos, que te otorga. Normalmente va un poco en función de la población, aunque no es cierto, ¿vale? Porque hay cambios de población y al final hay ciertos ajustes y tal, pero no es tan fácil que se cambien los números. Entonces lo que se produce es que un estado concreto, cuando hay un ganador, todos los votos van a ese ganador. No se mantienen los porcentajes. Es decir, si tú ganas, pues todo se los lleva ese estado. Entonces, claro, las guerras son al final de, oye, vamos a conseguir los votos en un estado y asegurar que tengamos ese estado, porque todos los votos van en ese color. Por ejemplo, California, que tiene una tendencia claramente demócrata desde hace muchísimos años, y New York, vive mucha gente allí. Y claro, los 28 votos electorales pues van en una dirección normalmente, ¿no? Y otros estados que son más republicanos, que es más la parte, digamos, central de Estados Unidos, lo que llamamos la América profunda, ¿no? Que nos gusta decir América profunda. Bueno, pues estos tienen normalmente más voto republicano. Entonces, normalmente las elecciones se deciden por unos estados que se van cambiando de color, de un lado a otro. Y aquí son normalmente pues Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, lo que llamaban estos los toss-ups, ¿vale? Que son Pennsylvania, Nebraska, bueno, son los que aparecen aquí, Georgia, etc., ¿vale? Entonces, estos toss-ups son que aún no está decidido, ahí hay pugna y aún no está claro un vencedor. Si nosotros obligamos al aplicativo a decir, oye, dame los datos sin toss-ups, o sea, sin estas dudas, y solamente en base a las encuestas que hay ahora mismo, quién gana, ¿vale? Entonces, la situación es esta. En principio ganaría Trump 300 electoral votes y Harris 226, ¿vale? Esto es lo que sale ahora en función de los polls que hay en estos momentos. Dicen, ¿están muy equilibrados? Sí, están muy equilibrados, pero con un sesgo en aquellos sitios que nos importa, que realmente son en los estados que swing states, los que hemos comentado, que en su mayoría acaban votando a favor de Trump. Con lo cual, con eso gana las elecciones, ganaría. ¿Quién las va a ganar? No se sabe, porque cambian tantas cosas y sabemos que 3 días antes de las elecciones puede aparecer cualquier noticia y esto es así, es la política, ya sabemos lo que es, ¿vale? Y bueno, entonces ¿nosotros qué hacemos? Bueno, os podemos explicar un poco nuestra visión de qué es lo que puede pasar o no puede pasar y también, si tuviéramos que decir algo, nosotros no miraríamos las encuestas. Las encuestas de 2016 daban una victoria clarísima por Clinton y ganó Trump. Y bueno, y en el caso de Biden, bueno, no entraremos ahí porque siempre ha habido discusiones de que realmente no ganó, que bueno, no sé qué, bueno, eso ya se vería, ¿no? No vamos a entrar en estas discusiones. Pero en la situación actual, los polls están muy equilibrados entre Trump y Harris. Y no como en el caso con Biden, que salía que Biden ganaba, pero de mucho más. O en el caso de Clinton, muchísimo más. En este caso están empatados. Si miramos las casas de apuestas, que nos gusta mucho ver las casas de apuestas, porque ahí se juegan el dinero de verdad. Por ejemplo, en Polymarket,
ya llevan jugados más de 2.000 millones de dólares. Es un importe muy importante y están apostando. Y esto en Las Vegas hacen lo mismo, etcétera. Nos gusta mucho saber la gente que apuesta, ¿vale? Porque pones dinero y estás dispuesto a perder dinero. No, yo creo que ganará Trump, vaya, pero vas a poner dinero, ¿vale? Y lo interesante es que las casas de apuesta tienen una capacidad de acierto superior a la de las encuestas, es superior. Y además, las encuestas la gente a veces dice lo que le da la gana, no dice la verdad o se esconde lo que fuera. Cuando pones dinero, ¿vale? Y la cosa cambia un poco. En estos momentos, a partir de octubre, la cosa está empezando a ir muy a favor de Donald Trump y de hecho Harris está teniendo una situación bastante complicada. No fue así cuando anunció Harris que se presentaba y rápidamente se posicionó 50-50, que tiene lógica, porque, bueno, oye, Biden ya la edad era la edad, ¿vale? Y yo creo que hicieron bien, pusieron a alguien pues con capacidad pues para poder llevar la parte demócrata, ¿no? Y por eso, y ahí las proporciones en las apuestas, 50-50, y ganando Harris, otras Trump, un tema ajustado, está bien, ¿vale? Simplemente que a un mes antes de las elecciones las tendencias ya empiezan a ir en otra dirección, muy a favor de Trump y no tanto a Kamala. Bueno, ya lo iremos viendo. Con lo cual, si ahora alguien me preguntara ¿quién crees que va a ganar? Yo no hablaré en función de las polls, hablaré en función del dinero y diré ¿qué me dicen los mercados? ¿Dónde ponen el dinero? Pues que ganará Trump, pues ya está, ¿vale? Un 60%, no estoy diciendo el 95% de probabilidades de Trump, no, te dice el 60%, hoy en día 60, 61, tal, 58, bueno, ¿vale? Es un tema de probabilística. Claro, ¿qué consecuencias habría si gana uno u otro? Yo prefiero decir que cosas no van a cambiar, porque hay muchas cosas que si gana uno u otro va a ser lo mismo, ¿vale? Y empezamos por aquí. Dentro de las elecciones USA sabemos que tan un candidato como el otro van a seguir una política en general de despilfarro público. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuando tu moneda es la divisa de reserva del mundo, pues bueno, lo que es el control presupuestario te da un poco igual, porque todo el mundo necesita usar dólares, hay demanda de dólares para usar para el día a día. Con lo cual, si gastas más de la cuenta, siempre habrá alguien que te va a comprar esa deuda. Y así funciona el sistema, ¿no? Hasta que dejas de ser la primera potencia o la moneda reserva. Esto también es un tema de los que podríamos hablar largo y tendido. Y de ahí nuestra posición que tenemos en oro y plata y platino, precisamente que pone un poco en duda esto. Dice, ojo, entre las guerras y la pérdida de poder digamos, del dólar, nos interesa tener este componente. Pero esta presentación no va de ello, ya lo comentamos a principios de año y en el segundo trimestre. Hablaremos a finales de año otra vez. Entonces, tanto un candidato como otro van a gastar mucho, y lo vemos aquí, muchísimo. Y son niveles de gasto brutales, sinceramente, desde mi punto de vista. Peor Trump, ¿vale? Pero, ¿qué diferencias hay? Para mí, o sea, en ambos casos van a gastar muchísimo. ¿Qué implicaciones tiene gastar mucho más y hinchar la deuda pública? La principal implicación es que llega un punto en que la gente ya no se lo cree. Dice, es que hay demasiada deuda. ¿Cómo la vas a pagar? ¿No? Y entra la duda razonable. ¿Cómo vas a pagar la deuda? Y claro, pues no, es que mi intención es no pagarla nunca, que es lo que realmente es. Nunca hay intención de devolver un euro, nunca se ha devuelto un euro, ¿vale? Al principio, cuando Estados Unidos se fundó, sí que iban con la mentalidad de devolver las deudas. De hecho, se devolvieron inicialmente y Estados Unidos estuvo en una época en que no tenía ni una deuda, ¿vale? Tuvo deudas por la guerra, después de la guerra civil hubo deudas, pero luego las devolvieron y se acabó, para luego empezar otra vez a endeudarse y de ahí ya no salir. Porque es una droga potente, ¿eh? Un gobierno tener deuda y venga, porque oye, todos los ciudadanos están contentos, ¿no? Gastas y aquí no se entera nadie, ¿no? De dónde sale el dinero, etcétera. En fin, principal consecuencia, cuando hay excesiva deuda, generalmente hay más inflación. Hay una partida de inflación. Con lo cual, un punto que es muy probable es que la inflación, ahora estamos en una situación en que técnicamente va bajando y sigue bajando, por varios motivos, pero esto, si se sigue abusando de la deuda pública, es probable que vuelva a generar una espiral alcista de inflación. Y yo no me atrevo a decir una espiral del 10% más de inflación o lo que sea, pero que va a tener una presión en la inflación importante, sin duda. Y esto es algo que ambos van a converger. Aquí vemos un gráfico
de las subidas de inflación que hubo en Estados Unidos en los años 60 y 70, ¿no? Y claro, aquí vemos en la actualidad y dices, anda, qué correlación más alta, ¿eh? Que parece que encaja bastante. No se llegó al mismo nivel, porque la curva de los años 70 llegó hasta un 13% de inflación y la de esta década pues ha llegado hasta el 9, el 10%, ¿vale? Pero bueno, siguen un patrón muy similar. Y claro, al ver esto uno podría pensar, no, es que sigue bajando la inflación, pero llegará un punto que empezará a volver a subir. ¿Por qué? Bueno, porque hay que repetir lo mismo que la historia. Yo digo, bueno, la historia se le puede parecer. Es cierto, y lo hemos dicho más de una vez, que los movimientos de inflación no vienen de forma sola. Las olas se suelen suceder, una o dos olas. De momento ha habido una gran ola y lo más probable es que venga otra. No tiene por qué ser superior, ¿vale? Pero es probable que venga otra ola de inflación y la estamos esperando. Entonces, cualquiera de los dos presidentes que sea elegido, es muy probable que opte por gastar, no digo de forma inmediata, pero quizá en 1, 2, en 3, 4 años, a otro movimiento de inflación importante, ¿vale? Y quizás es más antes de lo previsto, porque los mercados son tan eficientes hoy en día que anticipan y de forma bastante correcta lo que puede suceder. Así que lo veríamos, ya lo veríamos. Aquí vemos la inflación y cómo subió de forma importante porque casi todas las partidas, energía, alojamiento, comida, recreo, coches, todo subía, ¿no? Pero ya a partir del 2023 la energía, el petróleo empezó a caer y ayudó muchísimo a que se redujera el pico que hubo de inflación, ¿no? Ahora mismo el conflicto bélico pues ha impulsado un poco los precios de la energía al alza. Pero bueno, ya veremos si finalmente esto se va calmando, ¿no? Lo que sí es cierto es que una de las partidas más importantes que hay hoy en día de inflación en Estados Unidos es el alojamiento. Y el alojamiento hace mucho tiempo que sigue una tendencia a la baja dentro de que se siga subiendo los precios, pero con tendencia a la desaceleración. Algo positivo y que es probable que esto se siga manteniendo. Muy, muy, muy probable. De hecho, en la última partida de inflación salió que subía la inflación y ahí saltaron las alarmas y que tal, no sé qué, no sé cuántos, pero la partida más importante, que era esta bajó, ¿vale? Y es la que realmente habría que estar más atentos. Con lo cual, es previsible que en las próximas cifras de inflación nos encontremos pues una inflación que vuelve a ser moderada o tirando a la baja. El tiempo dirá. Y aquí vemos la deuda pública, ¿no? Vemos los picos de deuda pública que tenemos en estos momentos de Estados Unidos, que es un 122%. Históricamente, y esto lo habíamos explicado en presentaciones de hace quizá ya 2 años, cuando un país pasa del 120% de deuda pública sobre PIB, entras en un problema importante, normalmente en un plazo de 3 hasta máximo de 15 años. Pero de 3 a 15 años hay reestructuración o tienes que devaluar muchísimo la divisa o tienes que hacer algo, ¿vale? Veremos lo que pasa en Estados Unidos. Ellos ya llevan 4 años, desde el año 2020, y no han sido capaces de reducirlo. España llegó también al 120, pero hemos sido capaces de reducirlo. ¿Por qué? Por el crecimiento que hemos tenido económico, que ha hecho que el PIB suba y que la inflación no suba tanto, con lo cual nuestra deuda tampoco se ha desbocado, con lo cual hemos sido capaces de reducir el ratio, cosa muy, muy positiva. Bien, si gana Trump, él siempre ha abogado por la energía barata, porque él siempre dice, vamos a reducir la inflación. ¿Y cuál es uno de los componentes más importantes? Pues el petróleo. Entonces, Harris sí que tiene una mentalidad muy ecologista y Trump tiene esta mentalidad y dice, no, yo quiero petróleo bajo, porque bajando el petróleo consigo que toda la economía se beneficie entera. Desde los trabajadores que van cada día a trabajar y van a poner gasolina, a la industria, a los fabricantes, a las farmacéuticas, a todo el mundo le va a beneficiar. Y de llegar él al poder es muy probable que reduzca el precio del barril a 50-55. Pensemos que cuando él llegó al poder, en el año 2016, Estados Unidos pasó a ser el principal productor de petróleo del mundo, imaginaros, ¿vale? Pero es que ahora tenemos otro factor también muy a favor de la tesis de que es probable que el barril baje, y es el consumo. El consumo no va al alza. El principal consumidor es China, y ya lo hemos estado observando antes. Y China está llevando una política de que no quiere depender tanto del petróleo, ¿vale? Porque ya sabe lo que es un juego geopolítico. Entonces, lo tienen muy claro y lo que han hecho es una conversión, diría salvaje, hacia
el coche eléctrico, que es el consumo por coches de lo más importante que hay. Con lo cual, 1.400 millones de chinos, en los cuales el gobierno te dice, no, es que no puedes, a partir del 2025, 2026, no sé, ya está aprobado además, solo podrás comprar coches que consuman más de 3,3 litros cada 100 kilómetros de petróleo, de gasolina. Es una locura, no hay ningún coche europeo que te lo permita, salvo los mini coches, ¿no? Que eso es como bueno, es súper poco consumo, ¿no? Entonces, básicamente lo que están diciendo es, pasamos al eléctrico. El consumo en estos 3 años eléctrico ha subido mucho en China, pero no el consumo del petróleo, que se ha estancado. Ese era su objetivo. Con lo cual, una de las partidas importantes de consumo en el mundo, que es China, pues se está moderando y al contrario, puede empezar a decrecer. La revolución de los coches chinos eléctricos es impresionante, ¿vale? Y no estamos hablando de coches cutres, ¿eh? La gente va con la mentalidad, ese es chino, es cutre. ¿Qué va? Hoy en día la fabricación de coches chinos es yo diría, de primer nivel. Lo que pasa es que tanto Europa como Estados Unidos ha visto el desarrollo tan espectacular que han hecho y están poniendo aranceles y tarifas por todos lados del miedo que tienen, empezando por Biden, que puso tarifas del 100% de los coches chinos, y Europa 3/4 de lo mismo, porque hay que proteger a la Volkswagen o a la Mercedes, ¿no? Pero los coches chinos son impresionantes y encima baratísimos, muy baratos, mejores en muchos aspectos. Bueno, en fin, es una revolución la que hay. Barril, precio barato. ¿Qué tema importante implica esto? Pues una bajada de la inflación, probablemente, al menos por este factor. Pero en cambio, por el factor del gasto público, no. Así que fijaros, la inflación, por un lado, es probable que debido al gasto público excesivo se te suba, ¿vale? Pero por la parte del petróleo no, te ayude. O sea, no hay nada claro en este sentido. Hay fuerzas que se contraponen, ¿no? Después, Trump. Hay una consideración muy importante, que es, aquí vemos la evolución del precio del petróleo, que es en la línea azul, y en rojo la evolución del bono americano a 10 años. Y vemos la correlación impresionante que tiene en estos momentos. No es perfecta, ¿eh? A veces aquí en este punto te baja el precio del petróleo y te sube el yield del bono, ¿vale? Pero hay como un cierto decalaje. Si os fijáis, hay un cierto retraso, ¿eh? en las series. ¿Y eso qué significa? Significa que la gente interpreta que si el petróleo sube, eso va a provocar inflación, y a la renta fija no le gusta la inflación, porque si sube la inflación, el valor del bono baja, porque el bono no incorpora una protección de la inflación, sí las acciones, pero no el bono, ¿vale? Con lo cual el bono no le gusta. Con lo cual, ¿qué le gusta al bono? Que bajen los precios del petróleo. ¿Qué puede ocurrir con la renta fija a largo plazo americana si gana Trump? Que las fuerzas para tener un petróleo barato serán importantes, muy importantes. Con lo cual es probable que la renta fija, y más en un periodo de bajadas de tipos de interés, empiece a bajar de forma sustancial. No me atrevo a decir cuándo, pero es muy probable que nos empiece a ser interesante tener duración a largo plazo, pero no inmediatamente. Pensar que hay un decalaje, ¿eh? Puede pasar un mes entero entre que bajan los precios del petróleo y que empieza a haber un cierto reflejo en el mercado de bonos, ¿no? Lo veremos. Evidentemente, si hay una guerra salvaje, y esto es política de Harris es proguerra, nosotros lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Ya en la conferencia del cuarto trimestre del 2020 dijimos, cuando gane Biden, pues bueno, es que son la mayoría de presidentes americanos, republicanos y demócratas, todos creen en la guerra, más que nada por un negocio, es un negocio para ellos a nivel de armas, menos Trump, que Trump dijo, no, Estados Unidos no va a entrar en ninguna guerra, al contrario, soy un hombre de negocios y lo que quiero es hacer negocios, y no hay que matarse, o sea, vamos a intentar tener paz en todo el mundo y hacer negocios. Cuando ganó Biden, ya lo avisamos, dijimos, va a haber guerras, porque es que las campañas electorales se pagan, ¿no? Y con donantes, y la industria armamentística es un enorme donante de los demócratas. Entonces, bueno, pusieron de secretario de Defensa a alguien que estaba en el Consejo de Administración de Raytheon, que ya comentamos. Y no hace falta indagar mucho más, porque ya hemos visto estos 4 años que ha pasado con Ucrania, todas las guerras que están habiendo. Entonces, ¿qué significa? Que si hay una guerra es altamente inflacionista, produce mucha inflación y generalmente el precio del petróleo puede subir mucho.
Entonces, bueno, ahí hay una gran diferencia. Me preguntan, ¿qué puede pasar? Digo, bueno, si gana Harris probablemente haya muchas guerras y vayan a peor. Y encima, pues claro, el petróleo suba la inflación de forma también abrumadora en este sentido. Y bueno, es un mundo más inseguro, más guerras y ya vemos. Si gana Trump, probablemente sea lo contrario. Pues no habrá guerras o intentará pararlas, lo que pueda, porque no siempre se pueden parar, pero lo que se pueda. Y probablemente el precio del petróleo empiece a reducirse de forma muy, muy, muy importante. Son cosas muy distintas, ¿no? Y nos beneficiaremos todos. Aquí en España lo veremos. Las gasolineras cambian el precio cada semana. Y evidentemente, pues si vemos que los mercados de petróleo bajan de $75 el barril a 50 o 55, evidentemente todos lo vamos a notar muy positivamente, ¿vale? Después, claro, Trump plantea una guerra de tarifas. Y Goldman Sachs ya lo dice, que si ocurre esto, muy probablemente lo que va a suceder es que el dólar se dispare, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos nuestra opinión al respecto y después tenemos una opinión, bueno, nuestra opinión, que ahora la explicaremos. Con lo cual, a priori lo consideran como algo no muy bueno, porque si pones guerras de tarifas, pues claro, encareces todo, te estás cargando, digamos, el mercado internacional de productos y la teoría, y es cierto además, te dice no pongas tarifas, hombre, cuanto más abiertos sean los mercados, mejor. Y tú cada país que fabrique aquello aunque tiene una ventaja competitiva, ¿no? Relativa. Y eso pues es lógico pensar de este modo. ¿Qué pasó cuando Trump ganó las elecciones y ya prometió esto? Cuando las ganó, justo en un principio, el dólar, aquí lo vemos, es un gráfico de euro-dólar, si sube el gráfico es que gana el euro, si baja es que pierde el euro, y en este caso perdió el euro y ganó el dólar justo al principio. Fue un movimiento rápido. También porque subió el riesgo país, entre comillas, ¿vale? Porque se les subió la deuda a largo plazo, el yield se les disparó un 20 y pico %. Claro, no estaba preparado el mercado para una victoria de Donald Trump. Y asumió que sería muy arriesgado, ¿de acuerdo? Y ¡pum! Entonces, el interés del bono americano a largo plazo subió de forma abrupta y, claro, pagaba más, con lo cual la divisa también se apreció. Pero eso duró muy poco. Trump no quiere tipos de interés altos. Él trabaja para las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, y él quiere siempre una política de tipos de interés súper baja. Él va a hacer presión para tener los tipos de interés más bajos posibles, e incluso por debajo de lo razonable, que yo no creo que sea lo correcto, pero bueno, es su mentalidad, ¿vale? Con lo cual, eso no ayuda a la potencia del dólar, al contrario, lo que produjo enseguida fue una caída importantísima del valor del dólar, que después se fue reajustando en el momento en que empezó a aplicar tarifas en el resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar a corto plazo si gana Trump? Bueno, veremos, pero es probable que él intente seguir con una política muy agresiva de reducción de tipos de interés, que beneficiaría evidentemente en gran medida a las empresas de pequeña capitalización que tenemos ahora. Y uno puede decir, pero bueno, la Reserva Federal es independiente del gobierno americano. Y yo digo, bueno, en fin, sí y no, ¿vale? O sea, sí, hay ciertas injerencias, ciertas tal, y hay muchas cosas que se pueden hacer evidentemente, ¿vale? Por otro lado, la caída, la incorporación de tarifas a los distintos países, él ya lo ha anunciado, que lo que quiere es hacerlas como medida para que los países que actualmente están aplicando muchas tarifas a Estados Unidos dejen de hacerlo. Es decir, oye, yo no te voy a poner ninguna tarifa si tú vienes y fabricas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque poner tarifas a quien perjudica más, y tenemos gráficos, es a la gente más sencilla. Y es verdad, es que es así. Entonces, él cómo lo arregla, dice, bueno, lo que voy a hacer es crear empleo. O sea, es verdad. Si tú quieres un fabricante americano vender Mercedes aquí, pues monta la fábrica aquí. Y a este Mercedes lo fabricarás en Estados Unidos, me darás trabajo a gente americana, te saldrá un pelín más caro que en Europa, evidentemente, porque lo fabricas en Estados Unidos, pero no vas a tener tarifas, ¿vale? O sea, no te voy a cobrar nada. Es producto americano, con lo cual, gratis, a nivel de tarifas. Entonces, es otra forma de entenderlo. Al contrario, si me sigues insistiendo en que no, que vas a poner tarifas, etcétera, y Europa se pone en plan, no lo aceptamos, pues ningún problema, les va a doblar las tarifas o les va a poner unas tarifas abusivas y va a perder. ¿Quién va a perder? Sobre todo el que exporta más, que es Europa, ¿vale? La gente piensa que va a salir China perdiendo, y no estoy de acuerdo, porque el porcentaje del PIB de exportación de China es muy bajo respecto a la economía en comparación con Europa. Europa es casi más del doble de lo que exporta China. Con lo cual, en este punto dices, a ver, quien tiene, en función del PIB, o sea,
la parte exportadora de Europa está en torno al 40%, la de China un 20% de su PIB, porque China tiene un mercado interno enorme y cada vez más grande, ¿no? Si gana Trump, probablemente haya un intento de bajar de forma importantísimo el petróleo, se van a poner a fabricar, aparte que estructuralmente la demanda está siendo cada vez más baja por un factor de China. Es importante entender que va a reducir de forma muy sustancial los impuestos, de manera que esto va a atraer capital también a Estados Unidos y va a hacer que la vida sea más llevadera para todos los ciudadanos, lo que va a alimentar el consumo. Con lo cual, una bajada de impuestos tendrá un efecto de mayor gasto y consumo, lo que habrá probablemente más inflación, y además otro efecto, que es que al tener que financiar este menor entrada de impuestos, va a tomar deuda, lo que a medio y largo plazo esa deuda va a ser creadora de más inflación también. Con lo cual, la ayuda de la bajada del petróleo, que es verdad que va a reducir mucho la inflación, se va a ver en cierto modo, bueno, pues contradecida con otras presiones que es de deuda pública, ¿vale? Y bajada de impuestos que produce pues más renta disponible para las familias y más gasto y consumo, ¿no? El tema de tarifas lo veremos, a veces puede ayudar, a veces no, y veremos cómo lo usa. Él mismo lo dice, que en industrias donde Estados Unidos no es muy competitiva no va a ponerse a hacer tarifas, solamente las va a poner en aquellas zonas industriales que sean importantes para Estados Unidos. Después, es muy probable que las empresas de pequeña capitalización se beneficien de los tipos de interés bajos y esto pues puede crear hasta cierto punto un boom económico en Estados Unidos con todo esto, pero que se acerca también a más inflación, ¿no? Y pocas guerras, claro, porque él abogará por pocas guerras. Si gana Kamala, pues ella ya ha planteado una de las subidas más draconianas de impuestos de la historia de Estados Unidos, con lo cual va a hacer que la gente pues no tenga tanto dinero. Además es pro guerra, las guerras, pues claro, el dinero te tienes que endeudar mucho a nivel público para pagar las guerras, son carísimas y además es dinero que, bueno, no se invierte en algo positivo, ni que sea consumo, eso se gasta en bombas que, bueno, en fin, no sirven para nada, ¿no? Entonces, que es muy probable que también haya una parte importante de gasto público, más guerras y más inflación en este sentido, ¿no? Así que, al final, vemos que convergen en muchos temas. Es muy probable que haya inflación en ambos casos, más gasto público de forma importante en todos los casos, pero la política económica son distintas, como vemos, ¿no? Y veremos, en fin, ya veremos. Y insisto, nadie tiene ni idea de quién va a ganar, no va a ganar. Las casas de apuestas lo tienen clarísimo, pero esto puede cambiar el día antes, así de claro. Y los polls, pues bueno, van a favor de Harris por muy poco margen. Bueno, en fin, ya en poco tiempo lo veremos. Por último, en Visa en largo plazo, en lo que va de año hemos ganado un 4,7%. Los distintos factores que tenemos, algunos no han ido muy bien y otros sí. Small caps no ha ido nada bien en lo que va de año, es de los que han rezagado más las rentabilidades, juntamente con value, tampoco ha ido excesivamente bien, ¿no? En cambio, growth ha ido muy bien y momentum también. Desde el último trimestre hasta hoy ha habido un cambio y es que hemos incorporado más compra en metales preciosos a raíz del breakout del oro. Entonces nos hemos posicionado ya con un 16 y pico %. Metales preciosos ha desplazado las proporciones del resto de factores, bajando todos ellos un poco y hemos utilizado gran parte del cash que teníamos para también incrementar esta exposición. Y ya está, estas son las principales situaciones del fondo y veremos de aquí a finales de año. La parte que tenemos en metales preciosos, como vemos, es un 17% y la parte de China que tenemos está cerca del 13-14%. O sea, estamos hablando de cerca de un 30 y pico % en estos dos ejes importantes que tenemos, ¿vale? El resto son ejes de factor investing puro, ¿vale? De value, momentum, small caps, grandes marcas y growth. En la parte china la vemos dentro de grandes marcas y value. Value porque estamos hablando de tecnología baratísima, o sea, hay un desacople, un desajuste enorme entre el precio y el valor de las cosas, como hemos visto con el gráfico chino, ¿no? De Hong Kong a lo largo de los años, que estamos en la franja baja y bajísima,
y lo consideramos clarísimamente value. Y después grandes marcas, porque lo que estamos comprando son empresas de primerísimo nivel de consumo, ¿vale? Como puede ser Baidu o puede ser Alibaba o puede ser Tencent o Trip, cualquiera de estos, ¿vale? En fin, muchísimas gracias. Esto es todo lo de la presentación. Espero que os haya gustado y nada, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Hasta ahora.